La mayor parte del tiempo tomamos como real aquello que podemos ver, oler o escuchar, es decir, lo que sentimos. Pero ¿se han puesto a pensar cómo funcionan nuestros sentidos? Tendemos a pensar que nuestros sentidos son una ventana a lo real, pero más que ventanas son, llamémoslo traductores. Nuestros ojos solo captan una pequeña parte del espectro de luz. Nuestros oídos vibran según el aire que nos rodea. Pero eso no es lo real. O sea, piensa, si cierras los ojos, pierdes una percepción de lo real. Es decir, a partir de una decisión consciente, el cerrar los ojos, podemos modificar por completo nuestro contacto con lo real. ¿En serio sería tan fácil? ¿Y qué pasa con lo demás? Cuando nos da sueño, cuando late nuestro corazón, esas no son decisiones que nosotros tomamos, son cosas que nos suceden, incluso nuestros pensamientos. La vida nos sucede. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Una danza coordinada entre lo empírico y lo racional. Pregunta difícil. Afortunadamente no estamos solos y por eso hoy hablaremos del hombre que cambió la filosofía para siempre, Immanuel Kant. Pero antes, ¿cómo estás, amigo? Bien, güey, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? Eh, no, bien, de hecho bien. Pero ya güey, cada vez voy más en un espiral de absurdismo, güey, donde no le encuentro sentido a nada. ¿Será por la pandemia o porque ya es algo natural en ti? Ya es natural, güey, ya, la verga. Ya no se puede salir de este bucle infinito de ¿para qué estoy aquí? Es ¿cómo decirlo? Es como que el precio que pagas cuando empiezas a pensar. Sí, eso es bastante interesante porque a menos piensas y, ¿cómo decirlo? Y vives como robot, mejor, ¿no crees? Eh, Pues, pero quién sabe, güey. Por ahí dicen que pensar es para pendejos. ¿Para qué te complicas la vida tú solo, güey? no sé, güey, yo siento que es mejor complicarse la vida preguntándose el por qué o el para qué. A estar como pendejo aceptando lo que te dicen así, atragántalo con patatitas, dirían por ahí. Es mejor ser de los que, Puede ser. pues, tiene los huevos como para menos preguntarse, ¿no? Preguntarse las cosas. Y yo creo, Te digo ujú, que ya depende de cada quien. en parte, pero mira, yo creo que uno de los buenos ejemplos que vamos a ver es este Kant, porque a fin de cuentas él vio muchísimo esto de, pues, empezar a pensar, por así decirlo, tanto que hasta tuvo que criticar el pensamiento. Y yo creo que Sí, sí, obviamente. es muy bueno porque Kant me puse a leer un poco de su historia y el cabrón era un neurótico obsesivo. A más no poder, güey. ¿Qué pedo con ese güey? Bueno, pero es que normalmente alguien que se tomaba como que la molestia de pensar en su realidad en esos años, como que algo tenía que estar loco o con un tipo de trastorno psicológico. No, o sea, no como trastorno, sino que él cumplía con esta parte freudiana de, pues, del típico obsesivo compulsivo, del neurótico obsesivo de Ajá. que cumplía un horario exacto, hacía cosas exactas, es como, güey, qué pedo, o sea, estaba bien que fuese muy inteligente, pero sí me llamó muchísimo la atención que fuese, pues, como una caricatura de lo que tenemos por alguien obsesivo, güey. Tanto que eso, O sea, sí estaba como que llevado al sí, extremo. güey, porque me puse a ver, Fíjate ajá. que de Kant casi no me sé su vida, o sea, he leído varios de sus obras, pero no me sé bien su vida. Mm, yo, bueno, O sea, sé que era ese pedo de que era luterano, como todos los alemanes de esos tiempos, ajá. y era así como que súper creyente, ¿no? Pero de ahí en fuera como que no me sé muchos detalles. Es que yo como lo vi, es que él no es que fuese así como creyente, sino que realmente le gustaba más como criticar o cuestionar este dogma que había en ese tiempo, tanto religioso como, ¿cómo decírtelo?, como Ujú. científico. Y por eso es que cuando me dices de que depende de cada persona, yo creo que sí, pero ve cómo se puso Kant. O sea, ese güey también es de los más fuertes que hay en filosofía. No, pues yo creo que es el más fuerte, o sea, fue el que cambió, como dije en el intro del capítulo, fue el hombre que cambió la filosofía para siempre. Y todo porque supongo que nos vas a hablar un poco de lo que es esta madre de, ¿cómo se llama? Crítica a la razón pura. Pues si quieres podríamos hablar de eso, que es como que su obra, Su, cumbre, digamos. ajá. Cuando
donde sí como que explayó por completo, o explayó, ya según yo me iba a quitar esa pinche palabra, güey, y no puedo. Donde extendió por completo su, ¿cómo decirlo? Su tesis, sus ideas. Sus ideas, pero me puse a verle que ese güey le dijeron, no, es que tal vez no estás tan bien. Y estuvo 10 años sin publicar nada y ahí es cuando sacó de su, ¿cómo decírtelo? Su máxima obra por la que todos lo conocemos. Pero, a ver, cuéntame, dices que es uno de los que más te ha, ¿cómo se llama? Mm, Pues ¿cuántos años tenía cuando sacó ese libro? Con 57, ¿no? ay, no sé, güey. Es que Ujú. por ahí leí que casi todos los filósofos sacaron su obra prima a los 57. Y creo que sí. Creo que fue en el 81 y él nació en el 24, si no me recuerdo. Vamos a ver, nació en el 24, así es. Sí, el de la crítica a la razón pura, eso sí estoy seguro que salió en el 81. Ujú, sí, estás bien. Entonces sí, órale, sí vivió una buena vida este hombre. Pero a ver, cuéntame, Ajá, y tío, fue. por qué te gustó tanto? ¿Por qué te llegó a marcar? Llegó a marcar al buen Víctor. O sea, ya leí unas líneas el capítulo pasado Ujú, y y te acuerdas que dije, el mundo existe a través de la razón, ¿no? Como breve conclusión del párrafo que leí. ajá. Y a partir de esto se podría decir que crítica a la razón pura se resume como en tres preguntas principales. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer a partir de lo que ya conozco? ¿Y qué puedo esperar de las cosas que conozco? Y, por ejemplo, la primera, que sería ¿qué puedo conocer? Ya sabemos, bueno, si no saben, ya lo dije, Kant fue el hombre que revolucionó la filosofía casi por completo, al menos del lado occidental. Y digamos que antes teníamos como que dos ideas muy marcadas para entender lo que es el conocimiento, el empirismo y el racionalismo. De un lado, Locke y Home nos decían que, no sé, que la experiencia y la percepción sensorial, tus sentidos, lo que ves, lo que escuchas, son la forma de conocer la verdad. En una cita de no me acuerdo quién de los dos es, dice que el conocimiento de ningún hombre puede ir más allá de su experiencia. Y por otro lado, y el que se me hacía más sentido personalmente, era el racionalismo, que como mayor o principal exponente tenemos a Descartes, que él nos decía que el origen del conocimiento está en la razón. ¿Por qué? Porque va muy de la mano con lo que dije en el intro del video, porque tus sentidos te engañan. Nuestros ojos solo captan una pequeña parte de ese eterno espectro electromagnético. Lo que vemos no es lo real, no podemos fiarnos de nuestra experiencia sensible solamente. Debemos dar paso a la razón para poder conocer el mundo. De ahí la frase más famosa de Descartes, pienso y luego existo. Entonces, digamos que antes de Kant se concebían estos dos actores principales en el racionalismo, ¿no? Que es como que el sujeto y el objeto. Ujú. El objeto, pues es la cosa en sí, la materia. Un objeto es porque existe y sus propiedades son las que son. El sujeto es quien debe adaptarse a los objetos de su entorno. No sé si me expliqué. A ver. O sea, Ujú. yo por ejemplo conozco este micrófono, es mi objeto. Y yo como sujeto debo adaptarme a él. Tengo que conocerlo, adaptarme para poder usarlo. O sea, por ejemplo, para explicarme mejor, podríamos hacer una regresión como que a la antigua Grecia y los peripatéticos nos dirían, sí, pero ese micrófono también es una sustancia del universo. ¿Por qué? Porque se sostiene por sí mismo, no es necesario que tú lo conozcas para que exista. Y si bien dije que bueno, toma esa premisa, ¿no? La de los antiguos griegos, los peripatéticos. Ahora, si bien dije que me hacía más sentido esta idea de Descartes, no me refería a qué es lo que tomo como la verdad sobre la cual puedo basar mi vida. O sea, sí, tal vez pude haberla tomada como verdad si fuera contemporáneo de Descartes, pero lo que realmente me hizo sentido llegó años después con Kant, que fue como que se quedó en medio de estas dos opiniones y generó algo a partir de ellas. A partir del racionalismo y el empirismo creó el idealismo, o más bien fundó el idealismo, o más específicamente, que vas a ver en todos los libros de Kant, el idealismo trascendental. Esa pinche palabrita la encuentras en casi todos los ensayos o libros que hablen de Kant, eso de trascendental. Ok, pero ¿a qué se refiere, güey? Y, 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 por ejemplo, Kant nos dice que conocer este micrófono no es adaptarme a él, como decían antes, sino que estudiar el conocimiento
es conocer al sujeto que está conociendo al micrófono. No sé si se entendió. Estudiar el conocimiento es estudiar al sujeto que del micrófono. No, no, no. O sea, el objeto sigue siendo el micrófono. Ujú. Pero es que me falta una pregunta que te vas a dar todo el sentido, pero quiero ver si tú llegas a ella. O sea, lo importante con Kant ya no es entender al micrófono, sino entender el conocimiento. O Ujú. sea, entender que a partir del conocimiento el sujeto está conociendo al micrófono y a través de eso es que conoces al verdadero sujeto. Esa es la pregunta importante. ¿Qué necesito yo para conocer? Se deja de poner énfasis en las cosas y se centra la atención en la capacidad y las posibilidades del sujeto de conocer las cosas. Ujú. Sí entiendes por qué este güey cambió el mundo de la filosofía para siempre. Sí, sí, sí lo llego a ver y porque es que incluso dentro del psicoanálisis se llegó a pensar en esta visión de que es necesario como conocer el objeto para tener una representación cosa en el inconsciente, güey. Entonces sí es algo bastante parecido a lo que llegó a decir Kant. Que no me sorprende porque a fin de cuentas era un alemán burgués y Freud era un alemán burgués, güey. Entonces, Sí, pues ya. Es como hasta una cadena, ¿no? Del tiempo, ajá, una línea del tiempo más bien. sí. Entre alemanes burgueses se puede entender la historia de Occidente. Sí, de hecho me parece interesante porque, de hecho, como que la gente en muchas ocasiones llega únicamente a quedarse, ¿cómo decírtelo, güey? Con lo que con frases, pero no se da cuenta de que realmente nosotros conocemos gracias a Europa y de una forma u otra eso me pone un poco triste. Quisiera que hubiese un buen filósofo mexicano más allá de Carlos Muñoz o Carlos Cuauhtémoc, el ¿sí se llamaba? Es que creo que aquí en México, o sea, quiero. Ya ves que estuve leyendo un ensayo de mi tocaya, Gabriel Ramos. Ujú. Y está interesante, pero o sea, lo que pasa es que sigue siendo como que un caso de estudio de cosas que ya existen. Entonces, creo que hay muchos estudiantes de filosofía en México, pero no estoy seguro si haya filósofos importantes. Espero no ofender a nadie realmente. Creo, Pero es que no los conozco, soy completamente ignorante, la neta. mira, creo que sí hay uno que llegó a publicar ¿cómo decírtelo? Algo sobre la física para filósofos. Por ahí tengo el libro y Mm, está, la verdad yo no entiendo nada porque mete conceptualizaciones de física y la neta, sí, No es tu campo. sí, no, no es mi campo, a pesar de que lo quiero estudiar, ya luego te molestaré con algunas preguntas sobre ecuaciones que pone ahí, pero me parece bastante interesante. Yo creo que no nos damos cuenta de que tenemos buen capital, porque a fin de cuentas, sí, Kant, Freud, ¿qué otro alemán? Hitler, digo, no, no, él no. Este, eh, Pues, Hegel, pues todos, güey, o todos sea, todos nos, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. nos dieron una pauta para el mundo, güey. Y de hecho lo que me dices me parece lógico, pero yo a veces digo, ¿y si mejor, ¿cómo decirlo? Retamos a la lógica, porque a fin de cuentas, yo lo que siempre he dicho es, el mayor problema que tenemos es que somos humanos y nuestra lógica es humana. Jamás va a poder tener esta Ujú, visión como de poder ir un poquito más allá, como lo que podría haber dicho el empirismo. Y quizás ujú. Kant llegó como a criticarlo y decir, güey, podemos, pero... No, no lo criticó. De hecho, él era súper. eh, Era fan, no fan, sino seguidor de Home, ujú. creo. Es que no me acuerdo quién era. O sea, él seguía mucho a un escritor del empirismo que es Hume. Y del racionalismo no me acuerdo quién era. Pero él literal dijo: ¿Wundt? Es que si me quedo con uno, Hume, Hume, Home. No, no, creo que el que estás diciendo es Wundt, con W-U-N-T. Ay, no me acuerdo, güey. Sí, tienen pinches Bueno, el nombres. chiste es que él dijo: Es que si me quedo con uno con otro, voy a llegar a lo mismo, no voy a crear nada. Y fue cuando hizo su propia tesis a partir de estos dos movimientos. Que yo creo que es lo mejor, pero bueno, entonces, este hombre, pues mira, tomándolo un poco desde el punto de vista psicológico, güey, pues lo que me estás diciendo es súper interesante, porque hay un hombre que se llamó Piaget,
Ujú, que investigó mucho sobre cómo aprendemos, o sea, cómo es que adquirimos el conocimiento y a partir de ahí surgió una rama de la psicología que se llama psicología evolucionista. ujú. Este Piaget me encanta porque fue muy criticado ya que experimentó con sus propios hijos. Que es un papucho. No, él sí estaba feo para que veas. Pero experimentar con tus hijos me llamó la atención. Quizás sería la única razón por la que tendría hijos. Pero de ahí en fuera, este hombre lo que hizo fue demostrar que nosotros realmente tenemos como ciertas partes de aprendizaje, ya sea por espejo, ya sea por repetición o incluso Ujú, por curiosidad. Y esto que me dices, de la pregunta que me dijiste de cómo puedo conocer, o bueno, basándome en conoceré, me parece interesante, güey, porque a fin de cuentas Piaget se lo preguntó y nos respondió que es a base, ¿cómo decírtelo?, de cómo es que tenemos estructurado nuestro propio sistema de educación, que es repetición y memorización. Pero se les olvida ujú. de que existe esta parte del espejo, o sea, de que veo y utilizo mi cuerpo. Entonces me parece como que súper interesante, porque entonces nada más estamos, ¿cómo decirlo?, adquiriendo, más no conociendo por cuenta propia. ¿Tú cómo ves? Pues sí, o sea, es que por ejemplo lo que nos decía Kant es que, ¿cómo decirlo? O sea, la realidad existe, ¿no? ¿Quién sabe? Y ahí que no, bueno, per se tiene que existir algo. Ujú, A lo que voy es que él nos decía, esto existe, esta es la realidad. Y tú como sujeto, ¿qué haces? No solo la ves, sino que tú introduces formas, llamémosle ideas o pensamientos, ujú. que no existían en la realidad, pero siguen siendo intrínsecos a ella si quiero entenderla. Es como que esa relación que hace Kant para como que explicar el conocimiento, cómo se da el conocimiento. O sea, la realidad existe, pero, ¿cómo decirlo? No es Ay, es que está raro de explicar, güey. O sea, existe lo real, pero sin tus ideas, si bien sigue existiendo, no puedes entenderla. Mm, A diferencia del empirismo, que dice, no, no importa lo que tú razones, la realidad siempre va a estar ahí. mira, yo creo que, no sé si fue en la escuela o yo lo leí, güey, la neta no me acuerdo, pero podríamos reducirlo a las preguntas de, las cosas existen porque yo las nombro o ya existen lejos de que yo las nombre. Entonces yo creo que lo podríamos resumir a muy resumidas cuentas a ese tipo de pregunta, ¿no crees? No, pero es que las cosas ya existen, ¿no? Es que... O sea, por ejemplo, Ajá. cuando estás respirando, si te dicen presta atención a tu respiración, lo que vas a hacer es tratar de controlarla y la nombras. La nombras como inhalación, exhalación o por a base de números. La vas contando. Ujú. Pero cuando no le estás prestando atención, la respiración sigue existiendo, ajena a tu razón, digamos. Yo diría que ahí Que es lo que sería... te decía también al principio, no, no es tuya, te sucede que es diferente. Es que ahí me parece interesante porque ese es un ejercicio que se utiliza en la terapia humanista para poder, ¿cómo decírtelo?, hacerte ver que no eres consciente de todo lo que sucede a tu alrededor, más de lo que tú ves. Entonces, ¿qué sucede cuando tú, por ejemplo, dices eso y un humanista llega y te dice, güey, es, da- por así decirlo, date cuenta o pon atención a tu cuerpo, ¿qué sientes? No, pues puedo sentir la tela que está sobre mi pecho, puedo sentir Ujú. mis calzones que me están apretando. Así como... Pero Ajá. precisamente lo que pasa en esos casos que tú dices, ok, voy a relajarme, voy a sentir solamente. Lo que pasa es que te sientas y dices, ok, siento cansado en las piernas, siento mi peso contra la silla, etcétera, ¿no? Siento mi respiración. Ujú. Pero lo que haces cuando haces eso es estar nombrando cada una de las cosas. Entonces no las estás sintiendo, las estás nombrando y las estás traduciendo al lenguaje, güey. Ah, entonces, mira, es que... Ya ves que yo te decía que, Ajá. por ejemplo, cuando estás meditando, cuando estás en ese proceso de abandono del lenguaje y ser pura percepción, y llega un ruido muy fuerte y te espanta, hasta te da pánico. Te da ansiedad. Es- Sí, güey, sí te espanta, güey. No, es que es que eso es a lo que yo me refiero, por ejemplo, de que en análisis, no sé si lo habrás leído en psicoanálisis, de que nosotros necesitamos una representación cosa o
o un imago en nuestro inconsciente, güey. ¿Por qué salto Ujú. de teoría en teoría? Porque a mí me gusta, güey. Pero la que más domino, por así decirlo, es la del análisis. Y es que así como tú me lo dices, el análisis toma de que nosotros somos seres de lenguaje. Entonces, ¿qué necesitamos? Es ponerle un nombre a las cosas. Es decir, un ejercicio muy sencillo que se podría hacer sería, imagina un nuevo color y dale nombre. Entonces, quizás puedes imaginártelo, quizás eres el único humano que puede ponerlo, pero ponerle un pinche nombre, güey, ahí es donde va a estar el pedo. Y Ujú. entonces, Sí, sí, sí. va a existir únicamente cuando lo nombres, cuando le des esa representación palabra, por así decirlo. Es como antes. Antes nosotros ni puta idea de que iba a existir un teclado. Si le ibas a decir, si ibas al 1900 y decías, existen los teclados, la persona va a decir, No, creo que ya existían los ¿sí? teclados, ¿eh? ¿En 1900? Sí. Bueno, Bueno, existían las máquinas de escribir o algo parecido, güey. pero creo que no se le llamaba teclado, o sea, teclado como lo conocemos. Bueno, pero, o sea, si les dices un teclado y tiene estas características, van a decir, ah, sí, como una máquina. Ajá, pero, O sea, sí. entonces, pero, Bueno, esas son sí, pendejadas. En 1800, bueno, güey. ok, bueno, 1700 para irnos un poco más exagerados. Más, más marginal. Para que no haya error, güey. Si a ellos les dices, incluso, güey, vas a poder, este, navegar en internet, esos güeyes van a decir, ¿qué putas es internet? Entonces, necesitan esa palabra para poder darle nombre. Nosotros no lo teníamos, güey. Hasta que le Ujú. dimos ese nombre. Por eso, tal vez, quizás por mi formación, me siento como un poco en choque con lo que tú me mencionas. A pesar de que digo, sí, tienes razón, pero somos seres de lenguaje. ¿Qué pasaría si tú y yo no nos pudiéramos comunicar con palabras, güey? ¿Podríamos llegar como a las mismas conclusiones? Ah, pues no, güey. No, güey. Entonces, por eso sí es necesario darle ese nombre, pero a fin de cuentas, siempre es... Ajá. Yo creo que para más cuajar mejor, güey. Ajá. Más para cuajar mejor esto sería bueno como que repasar lo que es estas dos figuras que había hablado en el podcast de Schopenhauer, del noúmeno y el fenómeno. Ujú. O sea, ya dije antes que, por ejemplo, en la metafísica de Aristóteles. No, no mencionar esto. Bueno, sí, mencionó los peripatéticos, pero es lo mismo. Se pensaba que las cosas eran sustancia en sí, cada ente tenía una realidad en sí, ¿no? Ujú. Pero Kant nos decía que la realidad en sí de los objetos es incognoscible, y esa realidad incognoscible es la que se llama noúmeno. Mientras que lo que nosotros vemos o se aparece ante nosotros y percibimos a través de nuestros sentidos son los fenómenos. La O sea, el fenomenología. micrófono se me aparece a mí, que yo soy el sujeto que lo conoce. Y obviamente queda sujeto a mi razón y en el contexto de mi espacio y tiempo. Ujú. Pero Pues fenomenología, sí, 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 sí. o sea, esa es la fenomenología. Pero a fin de cuentas es O necesaria. sea, es como lo que te decía, o sea, Ajá. o sea, la realidad, ya habíamos hablado, ¿no? De esto por WhatsApp, creo que la realidad es incognoscible, no la podemos entender. Porque la realidad va más allá de nuestros sentidos, y si nuestra forma de interpretar el mundo o la realidad, muy entre comillas, son nuestros sentidos, pero la realidad en sí misma va más allá de nuestros sentidos, pues es incognoscible, no lo podemos entender. Ya es que te había dicho, podemos crear verdades a través de las cuales acercarnos a la realidad, pero la realidad siempre va a estar fuera de nuestro alcance. Que a fin de cuentas incluso la realidad se ve, ¿cómo decírtelo? Uy, Mermada. Voy a decir mermada, pero ya igual y luego me cambias la palabra, güey. Es decir, se ve mermada por nuestra cultura, por nuestra ideología, por nuestra visión, por nuestras ajá. creencias, güey. Entonces, creo que lo habíamos dicho, o tú lo habías dicho y dije, pues ya para qué chingados recalco. Pero es que en muchas ocasiones podemos ver ¿cómo decírtelo, güey? Pues una cosa, vamos a poner ahorita que tristemente sucedió esto, lo del metro, que realmente sí es, yo le mando mis condolencias a todas las familias, porque sí hay que Sí, sí. decirlo, pero, güey, o sea, con esto del metro, a mí se me hizo súper bonito, güey, porque si lo podemos ver,
llegaron los que estaban defendiendo de que todo estaba perfecto y fue un accidente, los que estaban culpando al presidente, los que fueron a ayudar, los que fueron a dar reportaje, los amarillistas. Entonces, toda esa pequeña burbuja de un accidente, o sea lo que sea que haya sido, se transformó justamente en un, en un tejimaneje de decir que si pasó o no pasó. Y puedes ver mil cosas de que se empiezan a pelear, güey. Y a mí me llamó mucho la atención porque Ujú. es como de, entonces, ¿qué fue, güey? ¿La fenomenología nos alcanzó? ¿O cómo puedo decir de que esto es lo que me están asegurando, güey? Pues por eso yo creo que sí me llamó muchísimo la atención eso, güey. ¿O tú cómo ves? Es, pues sí, o sea, lo que te decía, que nosotros como sujetos vamos introduciendo estas ideas a la realidad para poder entenderla. Digamos, ahorita con lo del metro sí existe esa verdad. Y todos van a tener su propia verdad, ¿no? Ujú. O sea, por un lado nos va a decir no fue nuestra culpa, otros van a decir, pues sí fue tu culpa. ¿Cómo saber cuál verdad se acerca más a la realidad? Pues es que estas verdades, como nos decía Kant, se tienen que someter a un juicio. Porque el fin siempre va a ser acercarnos a esta realidad. O una verdad, no, no. Más bien generar, el fin siempre va a ser generar como que conocimiento útil, ¿no? Bueno, No, no, no sé cómo decirlo, más que conocimiento útil, o sea, sí, o sea, conocimiento útil, o sea, por ejemplo, en el caso del metro, ¿cuál es una verdad? Que no le dieron mantenimiento. ¿Cuál es otra verdad? Que no sé, güey, que puede que los de ICA digan, no, sí le dimos mantenimiento. Esas dos son verdades, pero ¿cuál de ellas se acerca a la realidad? Es cuando para lo que se debe someter a ese juicio y a fin de generar lo que te nombre como conocimiento útil, algo que sea realmente útil, digamos. ujú. O sea, un ejemplo más aterrizado. Si yo pienso que beber alcohol es un buen hábito, o que desayunar, comer y cenar helado es una buena idea, pues sí, puede que sea una verdad, pero ¿qué tan útil es? Probablemente acabe muerto antes de los 30 años. Oh, a ver, O eso sea, me llamó la atención, güey. ¿Cómo? ¿Puedo ser parte del club de los 27? sí, sí, sí. Estás mamando varas. Obviamente, güey, pero... O sea, sí lo comprendí, güey, pero... Pues es que... O sea, estos Ajá. pensamientos se deben de someter a un juicio para que ayuden a generar cosas útiles. Y sobre todo, como el mismo Kant decía, que sean universales y necesarias. O sea, casarme con mi prima acabaría degenerando a nuestra especie. Universal y necesario sería evitar relaciones incestuosas. Sí, tenemos un muy buen ejemplo con la realeza que fue, escandinava o algo así, que se empezaron a meter entre primos y las deformaciones no Mm. tardaron en llegar. De hecho, que en España se dio mucho esto y creo que uno de los últimos reyes así importantes, creo que era mi tocayo Luis XV o algo así, tenía Ajá. muchísimos problemas para dormir, problemas mentales y todo por la endogamia. Yo creo que ahí debieron de haber aprendido la lección. Pero, Las lecciones de Kant. pero a fin de cuentas, lo que estamos viendo es que realmente, incluso como lo vemos en psicoanálisis, es de que la realidad, como por así decirlo, existe, pero nosotros no la podemos llegar a conocer. En análisis se podrá decir de que es gracias a que todo pasa a través de nuestras representaciones, a través de nuestras experiencias. Y Ujú. utilizando un dicho mexicano, cada quien habla de cómo le va en la feria. Es decir, Ajá. nosotros vamos a decir, tal vez yo puedo decir de que la vida es buena porque tengo ah, Un iPhone. un porque tengo un iPhone, porque tengo mi madre, porque puedo estar trabajando de lo que me gusta. Y otra persona va a decir, no mames, no, güey, yo tengo que contar los pesos para darle la insulina a mi abuela. Entonces, Ujú. así como me lo dices, incluso los mexicanos teníamos una parte de ese conocimiento de Kant que nos llegó. Quizás porque nadie lo conocía, pero al final, como cada quien habla de cómo le va, me parece muy interesante. Sí, o sea, a fin de cuentas todo esto solo son como que formas de, ¿cómo decirlo? De darle forma al mundo, ¿no? Ujú, A través de la narrativa que ya tú te cuentes. Pues una forma fácil de entender ya por fin a Kant sería con sus imperativos categóricos. Ya te había hablado de ellos luego alguna vez. ujú.
Pero a ver. Creo que hasta me habías contado algo de que una amiga te hizo de comer, ¿no? mm, Y que supo feo o algo así. sí, fue. Sí, ya me acordé. De que, de que una exnovia, cuando estábamos empezando a salir, resulta de que me hizo una. No, obviamente no voy a decir nombres ni cuándo fue, pero me hizo Ujú. una crepa o empanada para que nadie sepa. Y realmente estaba fea, güey. Porque estaba. Güey, es que estaba cruda por dentro, quemada por fuera. Quema por fuera, ¿no? La Nutella creo que la había comprado ayer, pero sabía rara. O sea, estaba masuda. No sé cómo chingados le hizo. Fue una aberración culinaria. Y pues Ujú. yo para no herirla, pues lo que hice fue comerme toda esa aberración, güey. Con ganas de aguantarme las arcadas, pero ver que ella estaba feliz, dije, ok, me aguanto, güey. Y cuando me preguntó, ¿te gustó? Sí. Sí, Ujú. ya sabes, ¿no? Como por cortesía. Y, y digo, las personas que conozcan a Kant o el imperativo categórico, bueno, las cuatro formulaciones ya sabrán por dónde voy yo. Para los que no sepan, un imperativo categórico es algo que se hace por el hecho de ser necesario universalmente, de nuevo, recordemos. O sea, es un fin en sí mismo, no es un puente para realizar algo. La formulación más popular, la primera, es la ley universal, que es esa que te dije una vez y me preguntaste que si me la sabía de memoria, ¿no? Yo algo así te dije, Ajá. que dice que obra solo según aquella máxima por la cual puedes creer que al mismo tiempo se convierte en ley universal. Traducido en lenguaje de barrio, o sea, cosas que tú puedas aplicar siempre en cualquier momento y siempre estén bien. O sea, como decía, cosas que ayuden a mejorar la especie. Debo decir siempre la verdad, debo ser solidario, debo respetar a los demás. Son cosas reales, por así decirlo. Como porque tengo hambre, eso estás de acuerdo que no podrá ser un imperativo. No, eso es una necesidad fisiológica. ¿O biológica? Eh, sí, X. O sea, eso no es la verdad, es una experiencia sensible, Ujú. digamos, ¿no? Y o sea, uno podría caer en el pensamiento fácil de que siguiendo esos imperativos es fácil actuar y ser bueno. Tal cual, son cosas que siempre se aplican, ¿no? Entre Ujú. comillas, es una tarea fácil. Pero un ejemplo de un libro que, mil disculpas, no me recuerdo de quién es, pero para precisamente explicar esto decían, imagina que estás en un lugar y una persona pasa corriendo y te pide ayuda para ocultarse porque quieren matarlo. Tú accedes y le escondes. Minutos después llega un tipo y te dice, ¿acaso viste a tal persona? Por favor, dime todo lo que sepas. ¿Tú qué harías? Mm, si lo escondí, pues daría señales, pero para que se fueran a otro lado, aunque sí, primordialmente Pero eso es preguntaría, mentir. pero Y primordialmente un imperativo ¡aguanta, categórico perro! te dice, a ver, Es que mira, o sea, eso fue la a priori, pero realmente lo que más haría sería, pero ¿por qué lo persiguen? O sea, ¿qué hizo? Saber si realmente es una persona. te van a decir que no te importa eso, que tú nada más digas la verdad o lo que sepas. Es que no sé, porque la verdad siempre está muy. Hay que está muy teñida, güey. Entonces por eso yo diría, no lo sé. Pues se fue para otro lado y sí, es mentir. Pero eso sigue siendo mentir. Ujú. Pero a fin de cuentas. Pero ¿estás de acuerdo que las mentiras degeneran a la especie? En- Degeneran el mundo, digamos. Tan solo con lo del metro, la corrupción hizo que se cayera el metro y que personas perdieran la vida. Que eso es a grandes rasgos, pero también hay mentiras que son bastante buenas de realizar, güey. Por ejemplo, en alguna ocasión yo llegué a ver casos en los que existía este tipo de, ¿cómo decírtelo? Güey? De engaño, de, de infidelidad entre padres y los hijos se enteraban y los Ajá. padres les mentían y para la estabilidad psíquica del niño era mejor decirle, sí, Simón, sí, no pasó nada, era tu tía. Entonces, por así decirlo, güey, o sea, entonces a veces está bien mentir, pero a fin de cuentas es dependiendo del contexto, la situación, la persona y lo que esté sucediendo, güey. Porque. Pero sigue sin ser correcto.
O sea, te estás diciendo que una mentira puede ser correcto siempre y cuando lleve consecuencias positivas para los afectados. Pues sí, porque a fin de cuentas, menos por más es más. ¿Grabar? Ok, te decía, tú estás, o ya le puedo, ¿me espero? Ok, No, nada te más decía, puse tú pausa, güey. dices que una mentira puede ser correcta Ok. siempre y cuando lleve consecuencias positivas. No, sigue grabando, güey. Ajá, pero ¿estás de acuerdo que esa es como tu narrativa o la narrativa de las personas que se justifican mentir? Ujú, Puede ser que porque sí, puede menos ser que por no, más no es lo más. sabes. Lo más correcto sería decir siempre la verdad, porque nunca sabes cómo va a resultar, al menos siguiendo la verdad, siempre vas a tener Mm, el consuelo de que hiciste lo correcto. quizás por lo que, ahora sí que por mi formación de tanto estar frente a las personas, sí te puedo decir de que la verdad en muchas ocasiones lacera más de lo que podría haber llegado a conciliar. Tengo muchos casos, o sea, uno como psicólogo, güey, pregúntale a cualquiera y se acostumbra a historias de Ah, terror, güey, neta, güey. O sea, historias en las que por fuera, güey, estás bien feliz como el perrito este en el que se está quemando todo y ese güey, todo está bien. Pero por dentro estás gritando de, güey, qué cabrón estás bien pinche enfermo, güey. Pero obviamente uno no lo juzgas, güey. Es como de, no mames, qué pedo. Pero te esfuerzas por hacer un buen trabajo. No es como por querer salvarlo, porque si alguien lo escucha va a decir, no, pues ya no voy al psicólogo. No, carnal. También nos espantamos. Somos humanos. Entonces, hay veces en las que sí puedo notar de que una mentira pudo haberlo hecho bien, pero a fin de cuentas es complicado saber si va a salir bien o mal. Al igual que cuando dices la ajá. verdad. Yo considero que la verdad es lo más difícil de decir, pero también una mentira. Si mientes porque robaste, güey, o por cualquier otra estupidez, ok, va. Pero si es por salvar a alguien, güey, si es por ejemplo, los alemanes que llegaron a salvar a los judíos en sus sótanos y decían, no, no he visto ningún judío, yo no tengo a nadie aquí, solo estamos nosotros, mentían, güey, mentían y decían, ¿sabes qué, güey? No hay nadie y pinche Ana Frank estaba en el sótano. Entonces, ellos mentían justamente por un bien mayor. Entonces, claro que dependerá del contexto y de la persona. O sea, yo no puedo decir que decir la verdad siempre será bueno si en ocasiones puede pasar a chingar a la persona. Es decir, también vámonos un poquito a México, en la masacre de Tlatelolco, cuando llegaron a esconder a los estudiantes y si decían la verdad, pues no solamente mataban a los estudiantes, sino también a quien los había escondido. Entonces, por eso yo creo que sí es importante saber cuándo, Y ve, por cómo, ejemplo, ahí te por qué y metes otro para pedo, güey, qué que si nos vamos a un decir tema una más, mentira o la verdad. Claro que socrático, la verdad será para mejor, Sócrates era pero a peor veces una mentira puede salvar cometer una una vida. injusticia o cometer algo malo que sufrirlo. Entonces Sócrates te dirá, no importa que me maten, yo voy a estar del lado de la verdad, güey. A tal grado de que él dijo, ok, prefiero que tomarme la cicuta a traicionar a Ujú. mi estado o ir en contra de mis propias leyes. ¿Quién? Yo admiraba a Sócrates, Ay, pero no sé, luego güey. ¿qué fue? Espérame, güey. ¿Sí fue Sócrates? Recuérdame. ¿Fue Sócrates el que dijo que era Pero ¿en qué mejor vender contexto a dijo? los niños al Estado? Es que leí eso y dije, te mamaste, güey. Porque sí. Es que te digo que no me acuerdo porque. No me acuerdo si fue Platón o Sócrates. Porque él decía que era mejor de que los niños se fueran al Estado para que fuesen como los ciudadanos perfectos. Entonces por eso ahí fue cuando dije, este güey es bien estadista. Bueno, le gusta mucho esto de esta idea del Estado. Pero a fin de cuentas, a lo que voy es que
quizás morir por ideales suene Ajá. bonito, güey, porque a Los fin de mayas, cuentas los tenemos aztecas, pendejos. muchas figuras, ya sea desde los mayas con este Cuauhtémoc que le quemaron los pies, hasta, digo, los aztecas, se me fue, Hace por poco, andar pensando rápido, güey. ¿Quién más, güey? Incluso, creo. ¿quién fue? Creo que fue Francisco Villa el que dijo, prefiero morir de pie que toda una vida arrodillado. Zapata, ok. Entonces tenemos esta visión de los mártires. Ahorita buscamos. Pero yo sí considero de que si es para salvar a otro o para hacer algo justo, incluso mentir a veces sale bien. Es más, si te pones a leer un poco la historia de este hombre, ¿cómo se llama? Abraham Ajá, es a Lincoln, lo que iba, le salió bien. llegó a hacer Pero, por incluso hasta ejemplo, Hitler, fraude ¿cuántas historias no para se poder contó en su hacer un cabeza bien mayor, güey. justificando Entonces, a todas sus mí acciones? como que le salió bien la No solo jugada. Hitler, ¿cuántas personas no sí contaron historias en las que ellos eran los buenos? Mm, Calderón, güey, con la guerra de los narcos, güey. No sé, ese hombre sí estaba bien Él, loco. tal vez hasta fecha de hoy, él sigue pensando que él fue un héroe. Todos nos contamos Y, nuestra y, propia historia. y, pues puede ser que sí, güey. Y o sea, digo, todas esas son cosas que se alejaron de la realidad, güey, que solo fueron verdades para cada, Estaría cabrón si lo o sea, piensas. para las personas que se estaba contando esa historia en su cabeza. Sí, sí, Y a sí, lo te que voy creo. con decir siempre la verdad es que las verdades, estas que se someten a un juicio y ya tú dices, ok, esta es la verdad, y aunque me cueste la tengo que decir, son las que nos van a acercar más a la realidad. Bueno, claro, siempre y cuando sea la intención de la humanidad, ¿no? Sí, bueno, es que de nuevo volvemos al pinche punto de partida que tanto me castra, que es el humano. Porque a fin de cuentas el humano siempre tiende como a la autodestrucción. Entonces por eso cuando te cerraste fue como, ay, es que el humano, güey, el humano es la cosa más cerda que puede existir ¿Cómo? A ver que otra vez. conozcamos. Porque a fin de cuentas es el único ser que puede mentir para ver al otro sufrir. A placer. Ah, sí. No sé, nosotros podemos ver sufrir a otro por placer, o sea, que te cause placer, los sadistas. O incluso los masoquistas, güey. Entonces, por eso... Bueno, también quizás Sí, lo que pues es digo un suena como poquito, un es como el poco fin justifica los maquiavélico, ¿no? medios. Pero por eso es de que yo sí cuestiono mucho esta parte de que decir siempre la verdad. Ujú. Sí, que una vez estábamos hablando de eso y dijiste, bueno, sí soy un poco maquiavélico, pero no con todos, o sea, con mis amigos no. Y sí, o sea, todos somos maquiavélicos en el trabajo, incluso con las parejas, que incluso podemos llegar a hablar un poquito He de estos investigado, te nuevos tipos pusiste a de ver violencia, como TikToks, lo güey, que no es mientas. el ghosting o el gaslighting, que ahorita he investigado muchísimo sobre eso y verga. Ya sé que te lo he dicho varias veces, pero yo me informo con TikToks y Google, güey. Para que veas que soy muy bueno investigando. No, o sea, me he puesto a investigar y, güey, la neta está, yo creo que con tu visión desde Kant, de decir siempre la verdad y todo eso, hablar sobre este tipo de cosas, pues sí es tan interesante. Porque a fin de Ujú. cuentas, ya sean los categóricos, ya sea un poco lo del superhombre que a fin de cuentas se ve muy reflejado en siempre decir la verdad y no ser un pendejo porque no está chido, güey. Un A fin diálogo, de güey, sí, cuentas, yo nunca discuto, yo no más pues diálogo. la verdad sí sería interesante, güey. O sea, como Pocas una cosas merecen discusión, discutirse, una güey. dialéctica en la que se empiece a ver El fútbol por sí, qué. completamente, Pues, güey. pues, ¿Qué es la frase esa mamadora de que de todas las como cosas el sin fútbol, importancia, el fútbol es los... lo más importante? Por supuesto que merece discutirse. Sí, 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 he visto sí, discusiones sobre fútbol. Nah, en la secundaria yo casi no veía fútbol. No, pues, igual Ojalá me me estás gustara tanto confundiendo. el fútbol porque sí sería Que yo empecé a divertido. ver Recuerdo fútbol que en más. secundaria tú Sí lo discutías seguía, mucho pero lo con empecé a ver más en Edwin la sobre equipos de vocacional, más o fútbol. menos. No, yo lo recuerdo, güey. ¿Tú crees? Tal vez.
Y ve, güey, yo pude haberte dicho, sí, tienes razón para hacer el podcast más ameno, La pero mi deber me vocacional, dice ok, que diga que no ok. y te quedó el ¿Ves? mal Ahí, enfrente ahí de las también está personas. bastante interesante porque mi realidad, güey, entonces se vio tergiversada, güey. No, de hecho Ujú. hasta quedó ameno, güey, porque a fin de cuentas también eso indica de que mi realidad, güey, pues está sesgada por algo llamado memoria. Entonces, ¿cómo sé que mi memoria es real? Ah, Tú sí. una vez me No, dijiste sí, güey. que O sea, para la gente me que no dijiste sepa de qué esta está madre hablando de que, Luis, hay ¿cómo se una... llama? Es una De teoría, es que sí, que güey, no puede podríamos ser haber descartada, sigue siendo una existido teoría. justamente en ese preciso De que instante y todo lo nuestras que estamos memorias. viviendo no existía hace un momento. O sea, no hay ninguna ley física que te diga que es imposible que de repente los átomos se acomodaron de tal forma que todo existió de un momento a otro. Se crearon nuestros recuerdos, se crearon, o sea, todo lo que podemos percibir. Digo, no hay ninguna ley física que te diga que es imposible eso. Entonces, digo, suena muy fumado, pero no es descartable, güey, que no seamos reales. O que nuestros recuerdos no sean reales, que simplemente somos algo que está sucediendo en el universo. Y quién sabe Ujú. si estamos el día de mañana. Entonces, yo creo que es bastante interesante verlo porque a Ajá. fin de cuentas, si empiezas a plantear los por qué y para qué, empiezas a generar conocimiento. Quizás no llegues al conocimiento real, pero a fin de cuentas generas algo. Y es lo que a mí me gusta mucho, Sabe por ejemplo bastante contigo, de este que empecé a pendejo. hablar contigo y de pronto resultó de que sabías El bastante. bendito Dije, ah, lenguaje. este pendejo, es bastante interesante hablar con este güey. Y empezamos a generar. Ah, es cierto. Eh, No, yo tampoco. ojalá tuviésemos las 16 horas de grabación para poder hablar del lenguaje, pero pues yo no creo aguantar tanto. Pero a fin de cuentas, empezamos a platicar y a generar este diálogo y por eso nació esto. Entonces yo considero que es muy importante que no nos emputemos en primera cuando alguien te dice, ¿por qué? De hecho, en sesión yo tengo un juego muy divertido. Yo sé que parece que me la paso jugando en sesión, pero es que es divertido porque juego a los tres porqués. Cuando alguien me dice, no, es que extraño mis porqués. Ah, ok, juguemos. ¿Por qué? Ujú. Ah, Sí, porque sí, era te entiendo. bonita. ¿Por qué? Y se callan. No pueden llegar a los tres porqués. Entonces le digo, entonces, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo que estás extrañando algo? Güey, es que me imaginé de Entonces, psicólogo así un güey a mí me diciéndome, parece súper importante, no, es güey, que extraño un buen esta y que morra. Y yo, güey, incluso no mames, o seamos sea, al dos chile millennials que creen ni que tiene sus sentido, güey. pláticas son lo Porque te, suficientemente que al interesantes. chile neta me estás diciendo que te gustan esas pendejadas. Ah, sí, me lo imagino bastante. Te sorprendería cuántas personas llegan a sesión porque cortaron con una Sí, pareja. neta, güey, neta, eso te angustia, cabrón, no mames. Entonces tú siempre estarías con la cara de Grumpy Cat diciendo, ah, estás bien pendejo, güey. Pero Como contigo hablé eso, ¿no? De que es que era el amor de mi vida. Sí, güey. Hay 7 mil serías un millones de éxito personas en el en mundo y me el estás campo diciendo que de la conociste al amor de psicología. tu vida a una calle de tu casa. Wow. Las probabilidades estaban completamente de tu lado. Pero aunque el sarcasmo a veces ayuda, por ejemplo, que alguien diga eso, güey, es como de, ah, conociste el amor de tu vida a los 20 años, estás cabrón, güey. Y se emputan, pero al final dicen, no, sí, tienes razón. Entonces, ya un poco para ir cerrando este podcast kantiano sobre la verdad, la realidad y todo lo que nos puede llegar a conocer, por así decirlo, es el momento en el que empezamos como a hablar ya de cosas comunes de toda la vida, cuestionándonos desde mi área, que es la psicología, desde el área de la filosofía de Víctor, el por qué y el para qué de las cosas, que a fin de No, cuentas pues tú me habías yo creo comentado, ¿no? que Que te gustaría hablar de redes pues sociales. parece bastante interesante.
¿Y tú qué temáticas llegarías a proponer, Víctor? Para que la gente, pues... Ujú. ¿Cuál? Ah, sí, de redes... Sí, está chido, güey. Entonces, incluso las redes sociales son una nueva realidad, güey. Ya luego te diré bien el por qué, Ve esta pero está bonita cita de bastante... Kant que me cambió la Está vida, güey. bastante cerdo, güey. Eh, eh, Entonces, ya un poco para nah, ir no es cierto, cerrando, no me güey. cambió la ¿Hay vida, algo pero que sí te me hizo gustaría decir por último? ¿cómo decirlo? Como que reflexionar. Él decía que No seas pendejo. hay que tener el coraje de siempre utilizar tu propia razón, porque es el único camino a la iluminación, digamos. O sea, y ahí fue cuando empecé a Ujú. estudiar más, güey, dije, ok, voy a empezar a usar mi razón, justo como Kant lo hubiera querido. Fue cuando me empecé a meter en los pedos del pensamiento crítico, de por qué creo lo que creo, cosas así, güey. Ese como que frase de aliento de ten el coraje de usar tu propia razón, como que me hizo clic. Pues parece bastante No, puedes razonable. usar tu razón y ser un pendejo, güey, pero por lo menos usa tu razón, güey, no te quedes con las verdades que te contó Ten alguien. coraje de no ser un pendejo que no cuestiona las cosas. Yo creo que tarde o temprano terminaremos hablando de todo esto. Yo les digo Pero idealistas Google de es un panfleto buscador, no que se puede no buscar se en Google, pusieron a man. investigar O sea, más allá de no se Google. puede investigar en Sí, Google, critico perdón. mucho a Google porque a fin de cuentas una vez te lo mostré de que pones, quieres buscar... Ajá, pero dile a la gente cree que todo está en Google, güey, pero no. O sea, ese es mi gran pleito, güey. Entonces, yo la neta soy alguien que cuestiona demasiado. Quizás caería un poco ante la visión negacionista, pero no por negar todo lo pendejo, sino porque digo, Ah, ¿y si hay otra respuesta, güey? Por eso caigo un poco en el negacionismo porque digo, güey, debe de haber otra cosa que me pueda pero decir por qué. negaciones no son güeyes, Quizás me paso de lanza, quizás no, ¿cómo decirlo? pero eso Son es lo como que que tuvo ese nombre, la o sea, sí se entiendo, psicología en pero mí. los negacionistas son como los güeyes de más de pseudociencias, ¿no? O los güeyes que dicen que el holocausto Que nunca niegan. pasó, o que el VIH-Sida no existe. Como que cayó más en esos güeyes, ¿no? El negacionismo. Sí, o sea, yo por eso lo conocía, la palabra negacionismo, güey. O sea, lo que tú dices ¿Tú lo crees? catalogo más dentro del pensamiento crítico, de cuestionar las cosas que se Tal dan vez, por sí. verdad, cuando Sí, puede que sonaría no sean verdad. bastante más lógico. Es que negacionismo suena más a alguien que nada más niega las cosas con tal de evadirse Que a de fin la de realidad cuentas o de dijo. una verdad, digamos. No, no fue Pate de Foie. ¿Cómo se llaman estos? Que Cuarteto de la Tierra Nos. es plana, güey, o que no. Mm, Como los que creen que Puedo ser. el zodíaco Esos les. güeyes son negacionistas de la El horóscopo inteligencia, les. güey, y de ¿Cómo la se llama? razón. Una posición del planeta Saturno va a regir su personalidad. Lo que él nos cuestiona a nosotros, güey. Estaría chido un día platicar con alguien que sí cree bastante en esto y pues cuestionarlo, pero a la gente no le gusta que las cuestionen. Entonces, también del por qué no creemos en Ah, ese tipo de situación. Sería bastante interesante. Lástima que ya no le hablo a a la única persona que conocía que creía fervientemente en eso. Se la vi. Pero bueno, entonces, pues ya también yo para ir cerrando, en todo momento, güey, ahora que pero vamos a ver las redes bueno, sociales, depende, ¿eh? que es lo que más nos concierne a todos en todo momento, porque todo momento estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Ah, bueno, ¿Qué sí, otra red sí. social hay? Güey, o sea, depende mucho de la persona, güey, pero si ves a los jóvenes de entre 13 a ¿Sabes cómo? 18 Es que me años, quedé con lo de invitar sí, güey. Entonces, por a eso una yo tarotisa, digo o no sé que es cómo se momento de diga, güey, empezar ya un poco alguien más, que se ¿cómo sea decirlo? Más barrio bajeros. firmemente Ajá. en el horóscopo y utilizar como un tipo de diálogo mayéutico, güey. Hasta que diga, no mames, si suena bien pendejo esto. Ujú. Es que siento que caería mal porque
Más bien sí estaría mal, güey, porque lo estoy haciendo con la hazaña de que hacerlo quedar mal. No estaría mal, Entonces, por eso también no siento, pero... no me sentiría tan cómodo haciendo. Ujú, pero... Sí, o sea, si lo hacemos más con el único objetivo de ver por qué y ver, o sea, que choquemos, por así decirlo, Ah, prefiero eso. generar un diálogo estaría chido, güey. Pero si lo dices así como, ahora sí que al estilo Dallas de te quiero hacer quedar mal para yo verme chingón, entonces no, güey, ahí sí no. Por eso, ese pendejo hace eso. Entonces, ojalá nos mencione para que la gente pueda escucharnos y decir, ah, no mames, no, pues sí está pendejo. Pero Pero en sí, ya Sí, es como por eso dije cuestionarlo, mayórtica, pero tampoco como cuestionarlo a lo Sócrates pendejo. enseñaba, güey. Cuestionarlo con Que él descubra bases. verdades por sí mismo a Cuestionarlo través porque leíste y dijiste, ah, chinga, pues esto del necesito diálogo y las contrastarlo. preguntas. Ujú. Sí, pero... Sí, güey, pero la... Del diálogo y las preguntas. Que a fin de cuentas es Ujú. parte también de la psicología. O sea, nosotros le llamamos diálogo socrático a cierto Es que ya tipo me clavé de con eso, situación güey. que Es sucede que estaría súper en chido. la consulta. Entonces, ahora sí, ya para cerrar, yo digo que ya aquí espantan. Ujú. Y lo chido de la mayórtica es que se hace sobre... No se puede preparar para hacer quedar mal a la gente. Quizás un Porque día lo tal cual hagamos, se basa pero en las no para hacerlo respuestas que te quedar mal. van dando. Entonces, desde la primera... Yo le puedo preguntar qué es el horóscopo. Y ya es lo único que puedo llegar a planear, digamos. Ujú. Ujú. Sí, y a partir de ahí empezar a generar las Pero ya, preguntas ahora sí, o ciérralo. afirmaciones, por así decirlo, basándote en lo que te dijo. Sí, güey, es bastante difícil realmente hacer ese tipo de cosas. Entonces, entonces, gente, que tengan Y una bueno, bonita ya. noche, un Hasta bonito aquí día o una llegamos. bonita mañana, dependiendo de qué hora nos escuchen. Ya me dejaste con Y ganas eso de sería todo por mí, dialogar con un Luigi. creyente del Y tú, horóscopo. Vic. No, es tan interesante. Buscaré cómo hacerle para traer a alguien, ¿sale? Entonces, gente, hasta luego.